Un gran saludo muy cordial para todos. Hoy tengo un tema muy especial de una religiosa carmelita descalza extraordinaria, Ana de San Bartolomé, que mejor dicho, considerada heredera espiritual de Santa Teresa de Jesús y también defensora del carisma teresiano. Ana de San Bartolomé fue una destacada religiosa carmelita descalza, mística, y la discípula más cercana de Santa Teresa de Jesús. Además de compañera inseparable, secretaria, enfermera y confidente de Santa Teresa, y la acompañó en algunas de sus fundaciones. Ana fue una religiosa muy fiel a la santa, tanto así que Santa Teresa murió en los brazos de Ana de San Bartolomé en Alba de Tormes en el año 1582. Hay quien dice que Teresa que la necesitaba en sus últimos minutos de su vida porque quería morir al lado de ella y ella también al lado de su Santa Madre Teresa. Tal como he titulado esta pequeña charla, Ana de San Bartolomé es una auténtica heredera espiritual de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila. Además, es considerada una importantísima defensora del carisma teresiano. Sabemos que Santa Teresa llegó a decirle: Ana, Ana, tú tienes las obras, yo tengo la fama. Ana de San Bartolomé, luego de la santa muerte de Teresa de Jesús, continuó la expansión de la reforma carmelita, fundando conventos en Francia, en ciudades como París, Pontoise, Tours, y en los Países Bajos, ciudades como Bruselas y Amberes. Ana de San Bartolomé fue beatificada por el Papa Benedicto XV en el 6 de mayo del año 1917. La beata Ana de San Bartolomé se llamaba Ana García Manzanas y nació en el Almendral de la Cañada, esto queda en Toledo, el 1 de octubre del año 1549. Era la quinta hija de María Manzanas y Hernán García. A los 9 años perdió a su madre y un año más tarde perdió a su padre. Siendo Ana muy jovencita, sintió su vocación religiosa, sin embargo no tuvo el apoyo de sus hermanos en esta, expresándome en palabras de Santa Teresa, en esta determinación de ser carmelita. Y por ello sufrió grandes contradicciones que repercutieron sobre su salud, llegando a enfermar gravemente. Le afectó mucho este rechazo. Entonces sus hermanos ofrecieron por su curación
una novena al apóstol San Bartolomé. Y el día de su fiesta de San Bartolomé, 24 de agosto del año 1570, al entrar en una ermita dedicada a la advocación cercana a su pueblo, se curó repentinamente. En gratitud al apóstol, que ella consideró siempre su gran intercesor, le eligió para su nuevo nombre de Carmelita Descalza, Ana de San Bartolomé. Ana profesó en el convento de San José de Ávila el día 2 de noviembre del año 1570, mientras Santa Teresa estaba fundando en Salamanca. Fue la primera hermana de velo blanco religiosa lega que Teresa de Jesús admitió en su primer Carmelo, el Carmelo de San José de Ávila, que es además cuna de su reforma. Unos meses después tuvo lugar el primer encuentro entre ellas y desde ese instante se estableció una especial corriente de empatía que duró hasta el fin de sus vidas. En Navidad del año 1577, Santa Teresa se rompe un brazo, el brazo izquierdo, y Ana de San Bartolomé se convirtió en su compañera inseparable. Fue su cocinera, su enfermera, su secretaria, su confidente y su apoyo en las últimas fundaciones. Realmente, podríamos decir, fue su sombra. Hasta tal punto la quiso y la valoró Santa Teresa, que el 4 de octubre del año 1582, cuando sintió que llegaba la hora de su muerte, la reclamó junto a sí para morir entre sus brazos, convirtiéndose en lo que ya he puesto como el título, su heredera espiritual. Santa Teresa solo se servía de amanuenses. El amanuense era una persona de mucha confianza y se servía de amanuenses para cartas de confianza solamente, pues en aquella época era una grave descortesía que un inferior al escribir a un superior lo hiciese por medio de un escribiente, un amanuense. Siempre se ha citado a la venerable Ana de San Bartolomé al hablar de las amanuenses de Santa Teresa, pero aquella no lo fue sino en los últimos años de vida de la santa, cuando después de las persecuciones ésta salió para hacer las fundaciones de Castilla la Vieja. Con este motivo es digno referirse al milagro ocurrido con esta religiosa en aquella época de haber aprendido a escribir de repente. Se dice que aprendió a escribir en una sola noche por obediencia y mandato de Santa Teresa, según es la tradición de la orden. Mire, en el libro de las cartas de Teresa, aquí se cuenta cómo Fray Crisóstomo Enrique, cronista de la orden de San Bernardo y biógrafo de la Bernarda Ana de San Bartolomé, se cuenta lo siguiente. Dice que vióse una vez muy vencida Santa Teresa y dice ella imposibilitada de responder a todos los que la habían escrito, no podía escribir, miraba muy compadecida de sus trabajos a Ana, y bien quisiera ayudarla, pero ni podía ni sabía hacerlo.
culpaba su ignorancia y quisiera en esa ocasión haber aprendido a escribir para servir a la Santa Teresa como secretaria de su Santa Madre, porque ella lo daba todo por Teresa. Parece que en el rostro la Teresa la leyó en el pensamiento. Y así, como saliendo a lo mismo que él deseaba, dijo: hermana, mucho me holgara, me gustaría que supiera escribir para ayudarme en semejantes ocasiones. Y aquí replicó Ana: no me fuera difícil. Y ella dice: no me fuera difícil mandártelo a hacer. Y ella dice: mándamelo vuestra referencia, pues obedecer facilita las cosas más arduas. Y yo estoy dispuesta a hacer cuanto me ordenare por obediencia. Y esta prontitud y devoción agradó mucho a la Santa Madre, Santa Teresa, y como ella tenía la misma confianza en la virtud de la obediencia, no por probar a su discípula, pues le constaba bastante cuán obediente era, sino para que los que tuviesen noticia posterior de este caso, aprendiesen a seguir en todo y por toda la voluntad de los superiores. Con una santa autoridad dijo la Santa Madre: pues tome la pluma y escriba. Fue algo maravilloso. Ana tomó la pluma y se puso delante de sí una carta escrita por la misma santa y la puso a copiar. Una carta que la había escrito la santa, así que con el mismo tipo de letra. Y empezó a tomar, a formar, diríamos mejor, los caracteres imitando la letra de Santa Teresa. Y desde aquel punto, sin aprender más ni hacer otra diligencia, escribió cartas y todo lo que se le ofrecía. Y aunque es verdad que su letra es más legible, no deja de ser el caso menos milagroso. Antes encierra en sí un mayor misterio, porque es la misma forma que le da a la letra que hacía la santa, casi igual. Este milagro que atribuía la venerable Ana a los méritos y santidad de su maestra, se lo oyeron muchísimas personas que vivían en aquel tiempo de la propia boca, y es muy célebre y notorio en todas las cosas de religión. Pero también tengo que decir que la colección que hay en la ciudad de Valladolid se conservan cartas con la letra de Ana de San Bartolomé. Bien, sigamos con el tema de Ana. En el año 1604 fue requerida para establecer el Carmelo teresiano en Francia. En el año 1605, un año después, fundó conventos carmelitas en la ciudad de Pontoise. Pontoise es una ciudad fundada en los tiempos del Imperio Romano, así que era una ciudad importante, muy antigua, y fue elegida después también Ana priora del Carmelo de París. En el año 1608 fundó el Carmelo de otra ciudad francesa, la ciudad de Tours. Y en 1612 fue reclamada por la infanta Isabel Clara Eugenia, que era hija de Felipe II y entonces soberana de los Países Bajos. Y así fue como llegó a Flandes Ana de San Bartolomé para fundar el Carmelo de Amberes, que está a unos 40 kilómetros de Bruselas.
Y en ese convento Ana fue priora hasta su muerte. La infanta, me refiero otra vez a Isabel Clara Eugenia, siempre mostró un gran aprecio por esta hija predilecta de Santa Teresa. Y pronto Ana de San Bartolomé se convirtió en su fiel amiga y también en su fiel consejera. En la ciudad de Amberes vivió la beata Ana de San Bartolomé las felices noticias de la beatificación y la canonización de su Santa Madre Teresa de Jesús. Y fue ella entonces quien primero dedicó en el mundo un Carmelo a la advocación de su Santa Madre. Así el Carmelo de Amberes se llamó desde entonces el convento de Santa Teresa y San José. En Flandes vivió Ana de San Bartolomé los últimos años de su vida, con gran fama de santidad, que al igual que le ocurrió a Santa Teresa en Castilla, y la envolvió sin ella poderlo evitar. Todo tipo de personas, desde los humildes campesinos hasta la gente de más alta alcurnia, acudían a su Carmelo para pedirles consejo y para pedirles su bendición. Entonces ella fue consejera y amiga de muchos soldados y generales de los famosos tercios de Flandes que recurrían a ella para implorar su bendición y prender unas letras suyas en la coraza como salvaguarda y protección en las batallas. En dos ocasiones se consideró vencido el peligro de que las huestes protestantes al mando del príncipe Guillermo de Nassau invadieran la ciudad de Amberes, y gracias a la intercesión de Ana de San Bartolomé, que fue alertada anteriormente de algo grave que ocurría, despertó a las carmelitas en plena madrugada en una ocasión para acudir al coro a rezar. De estos episodios extraordinarios se hicieron las declaraciones y diligencias oportunas, y el obispo de Amberes la proclamó en vida libertadora de Amberes. Su iconografía más divulgada reproduce en esos dibujos las escenas de su ferviente oración por la ciudad. Estos acontecimientos extraordinarios acrecentaron de forma imparable la fama de santidad de Ana de San Bartolomé por toda Europa. A principios del año 1626 se agravó su delicado estado de salud y tan solo le preocupaba morir en paz, sin ruido, sin confusión, ya que cada vez que empeoraba, la infanta mandaba a su médico personal a atenderla y toda la corte quedaba muy preocupada. Un 19 de marzo murió su querida amiga, su prima, Francisca, que a ella la quería muchísimo, y esta noticia apagó aún más su vida. En el último tramo pedía a sus hijas que le cantasen los verbos de su querido San Juan de la Cruz, padre de los carmelitas descalzos, con la poesía ¿A dónde te escondiste, amado? Y así se cumplió su deseo cuando un 4 de junio tuvo una recaída. No pareció de gravedad, pero unos días después empeoró, y ante su inminente muerte, con gran serenidad, pidió una de las reliquias de su querida Santa Madre Teresa de Jesús. Y así fue como Ana murió como ella quiso, rodeada de sus hijas, sin llamar la atención, el atardecer del domingo 7 de junio del año 1626,
festividad de la Santísima Trinidad, misterio que ella era muy devota, pero no pudo impedir que cientos de personas de toda condición social se acercaran hasta su querido Carmelo para venerarla como una santa. El confesor de la infanta, el agustino fray Bartolomé de los Ríos, ofreció 2 funerales, uno en Amberes antes de su entierro ante el obispo y todas las autoridades, y otros de la Catedral de Bruselas, presidido por la infanta Isabel Clara Eugenia, que quiso ofrecer un solemne funeral en memoria de su gran amiga y consejera. Pronto se sucedieron los milagros. Se dice que el primero de ellos tuvo lugar el mismo día de su muerte y la infanta Isabel Clara Eugenia, junto con la reina María de Médicis, fueron grandes impulsoras del proceso de canonización. Curiosamente, uno de los 2 milagros valorados para su beatificación, o sea que hay un proceso, beatificación, canonización, se valoran los milagros. Bueno, uno de los 2 milagros valorados para su beatificación fue la curación instantánea por imposición de su capa blanca a la reina María de Médicis en el año 1633. El otro fue la curación de un fraile carmelita del convento de Amberes de 1731. Me han comentado que hasta el día de hoy está esa capa blanca y muchos se la quieren poner. Hace poco en la conferencia escuché uno de los padres que dio la conferencia, Miguel Norbert, que se había puesto esta capa blanca. Bueno, reyes, príncipes y rectores de las más importantes universidades enviaron al Papa cartas solicitando su pronta beatificación, pero a pesar de los numerosos milagros, el proceso se alargó muchísimo, interminablemente en el tiempo, en gran parte por las circunstancias políticas que atravesó Flandes hasta que en el año 1830 se constituyó el Reino Católico de Bélgica. A fines el 6 de mayo de 1917, en plena Primera Guerra Mundial, culminó el proceso y el Papa de aquel entonces, Benedicto XV, beatificó a esta ilustre carmelita toledana, expresando en el breve su satisfacción por elevar al honor de los altares a la compañera inseparable, la gran amiga de Santa Teresa de Jesús, a quien ella ya había canonizado en vida cuando decía: Ana, Ana, tú eres la santa, yo tengo la fama. Sucede que Teresa de Jesús valoraba profundamente su humildad y trabajo, llamándola cariñosamente a ella la santa y a sí misma la famosa. En la solemne ceremonia celebrada en el interior de la Basílica de San Pedro, Ana de San Bartolomé fue invocada como defensora de la paz. Esto debido a algo que comenté antes, a que durante su tiempo en Amberes se enfrentó a conflictos políticos y bélicos. Su incansable labor de oración, el ayuno, disciplina, junto con su reputación de santidad, la llevaron a ser vista como una protectora espiritual de la ciudad y la región. A pesar de haber aprendido a escribir de forma considerada milagrosa, como ya lo relaté, y ya adulta, dejó una importante producción literaria recopilada en las obras completas. Las obras están editadas, las obras
completa en la editorial Monte Carmelo 1999, que incluye su autografía, cartas y tratados espirituales sobre la oración y la unión con Dios. Fue una edición preparada por el padre carmelita descalzo Julen Urquiza. Bien, voy a concluir esta pequeña charla con uno de los tantos poemas que nos dejó escrito la beata Ana de San Bartolomé. Oh dulce Jesús, nuestro bien y gozo, dame vuestra luz, mírenme tus ojos. Jesús me miró y yo le miré. Díjome, yo por ti moriré. Oh dulce Jesús, nuestro bien y gozo, dadme vuestra luz, mírenme tus ojos. Bendito sea Dios. Muchas gracias por la atención. Esto es una breve síntesis de la vida de la mejor, podríamos decir, de estos tiempos, amiga de la Santa Madre Santa Teresa de Jesús. Fue su secretaria, su enfermera, su confidente. Murió Santa Teresa en sus brazos y fue además una importantísima defensora del carisma teresiano. Voy a dejar esta charla grabada en mi canal de YouTube. Si alguno desea suscribirse, lo puede hacer. Y ahí pueden encontrar, ya creo que tengo cerca de 200 exposiciones grabadas, fundamentalmente sobre nuestros santos carmelitas, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Lisieux, Isabel de la Trinidad, Teresa de los Andes, Edith Stein, y ahora de la beata Ana de San Bartolomé, heredera espiritual de Santa Teresa de Jesús y defensora del carisma teresiano. Bendito sea Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.